En el oscuro mundo del crimen hay historias que trascienden el paso del tiempo, historias que se convierten en leyendas urbanas, en pesadillas vivientes. Una de estas historias es la de Daniel Arizmendi López, mejor conocido como el Mochaorejas. Su nombre se ha convertido en un sinónimo de terror, un recordatorio de la capacidad humana para la crueldad y la barbarie. Daniel Arizmendi nació en un pequeño pueblo de Morelos, México, un lugar donde la vida transcurre lentamente y donde cada rostro es familiar. Pero detrás de esta fachada de tranquilidad, Daniel creció en un hogar desgarrado por la violencia y el abuso. Su padre, un hombre dominado por el alcohol y la ira, era una figura temible, un tirano en su propio hogar. La violencia era un constante y Daniel, junto con sus hermanos, creció en un ambiente donde los golpes eran más comunes que las palabras de amor. Esta infancia marcada por el abuso y el abandono dejó cicatrices profundas en Daniel. A medida que crecía, estas heridas se convirtieron en un rencor que hervía en su interior, un rencor que eventualmente se transformaría en una sed de violencia y poder. Daniel no era solo un producto de su entorno, era un reflejo de las sombras más oscuras de la sociedad. La historia del Mochaorejas es un viaje a través de la oscuridad del alma humana. Es una historia que nos obliga a enfrentar las realidades más sombrías de nuestra sociedad, donde la violencia engendra violencia y donde los monstruos son creados por las manos de aquellos que deberían protegernos. En esta narrativa exploraremos no solo los crímenes de Daniel Arizmendi, sino también las circunstancias que lo llevaron a convertirse en uno de los criminales más temidos y despiadados de todo México. La historia de Daniel Arizmendi, conocido como el Mochaorejas, es un viaje oscuro desde sus humildes comienzos hasta convertirse en uno de los criminales más temidos de México. Nacido en un ambiente de pobreza y violencia, Daniel aprendió desde muy joven que la vida era una lucha constante por la supervivencia. Después de abandonar la escuela a los 16 años, Daniel comenzó a trabajar en el taller de ropa para bebés de su padre. Este trabajo, lejos de ser un refugio, fue otro escenario de abuso y explotación. En este entorno, Daniel desarrolló una actitud de desconfianza y resentimiento hacia el mundo. La falta de oportunidades y la constante exposición a la violencia doméstica moldearon su percepción de la vida, llevándolo a creer que el poder y el respeto solo se obtenían a través de la fuerza y la intimidación. El joven Daniel no tardó en darse cuenta de que el camino legal y honesto ofrecía pocas recompensas. Comenzó a involucrarse en pequeños delitos, inicialmente como una forma de rebelarse contra su situación, pero pronto estos actos se convirtieron en una forma de vida. Se sumergió en el mundo del crimen organizado, donde su crueldad y falta de escrúpulos lo hicieron destacar. La transformación de Daniel Arizmendi en el Mochaorejas no fue repentina, fue el resultado de años de abuso, desesperación y una lenta desensibilización hacia la violencia. Cada paso en su camino criminal fue un paso más lejos de la humanidad y más cerca de convertirse en el monstruo que aterrorizaría a todo un país. En esta parte de la historia vemos cómo un niño, una vez inocente, se convierte en un hombre cuyo nombre evocaría miedo y desesperación. El Mochaorejas no era solo un apodo, era una identidad forjada en el fuego de una vida llena de violencia y dolor. La historia de Daniel Arizmendi, más conocido como el Mochaorejas, es un relato de ascenso y caída, marcado por la violencia y el terror. Su transformación de un joven trabajador en un taller de ropa para bebés a uno de los criminales más temidos de México es un testimonio de cómo las circunstancias y las elecciones pueden llevar a un individuo por un camino tan oscuro. La entrada de Daniel en el mundo del crimen comenzó con pequeños hurtos y robos, pero su ambición y crueldad pronto lo llevaron a actividades más lucrativas y peligrosas. Se dio cuenta de que el secuestro era un negocio rentable, especialmente en un país donde la brecha entre ricos y pobres era tan pronunciada. Daniel no solo vio una oportunidad de enriquecerse, sino también de ejercer poder y control, algo que había anhelado desde su infancia. Con el tiempo, Daniel formó una banda criminal compuesta por sus hermanos y otros delincuentes. Esta banda se convirtió en una máquina bien aceitada de secuestros, conocida por su brutalidad y eficiencia. Lo que hacía a Daniel y su banda particularmente temidos era su método de operación. Mutilaban a sus víctimas, cortándoles las orejas, para presionar a las familias por el rescate. Esta táctica no solo aseguraba el pago, sino que también infundía un miedo profundo en la sociedad. La ola de secuestros y violencia desatada por Daniel y su banda tuvo un impacto profundo en México. La gente vivía con el temor constante de ser la próxima víctima. La brutalidad del Mochaorejas no conocía límites y su nombre se convirtió en un sinónimo de terror.
Las familias de las víctimas a menudo se encontraban en una situación desesperada, dispuestas a pagar enormes sumas para salvar a sus seres queridos, pero incluso el pago del rescate no garantizaba su seguridad. Lo que hacía aún más aterradora la figura del Mocha Orejas era su aparente invulnerabilidad. Su red de contactos y la corrupción en las fuerzas del orden le permitieron operar con impunidad durante muchos años. La policía, a menudo infiltrada por su banda, se mostraba ineficaz o reacia a actuar contra él, lo que le daba a Daniel una sensación de omnipotencia. En esta parte de la historia vemos cómo Daniel Arizmendi no solo se convirtió en un criminal temido, sino en un símbolo de la corrupción y la impunidad que plagaban a México en esa época. Su historia no deja de ser un recordatorio sombrío de cómo la violencia y el miedo pueden ser utilizados como herramientas de poder y control. Si te está gustando este escalofriante relato, no olvides darle like y suscribirte a Casos Misteriosos para más historias como esta. Ahora que has dejado un like y te has suscrito, seguimos con el vídeo. La historia de Daniel Arizmendi, conocido como el Mocha Orejas, es tanto un relato de terror como una crónica de inevitable justicia. Su reinado de miedo y violencia, aunque prolongado, no era insostenible. La caída de este infame criminal es un capítulo crucial en su historia, marcando el fin de una era de secuestros y terror en México. A medida que Daniel y su banda continuaban su ola de secuestros y mutilaciones, la brutalidad de sus crímenes aumentaba. Cada secuestro era más violento que el anterior, y las demandas de rescate se volvían más exorbitantes. La sociedad mexicana estaba al borde del colapso, con la confianza en las autoridades disminuyendo y el miedo generalizado aumentando. La presión sobre la policía y el gobierno para detener al Mocha Orejas se intensificaba día a día. Ante la creciente presión pública y mediática, las autoridades mexicanas lanzaron una operación masiva para capturar a Daniel y su banda. Esta operación fue una de las más grandes en la historia del país, involucrando a cientos de oficiales y recursos considerables. La policía, trabajando con información de informantes y víctimas, comenzó a cerrar el cerco sobre Daniel, desmantelando poco a poco su red de operaciones. Finalmente, en una operación dramática y tensa, Daniel Arizmendi fue capturado. Su arresto fue un alivio para la nación y un triunfo para las fuerzas del orden. Durante su juicio, los detalles de sus crímenes fueron expuestos, dejando al descubierto la magnitud de su brutalidad. El juicio fue seguido de cerca por todo el país, y Daniel fue condenado a una larga pena de prisión, poniendo fin a su reinado de terror. La captura del Mocha Orejas tuvo un impacto significativo en México. Fue un momento de catarsis para las familias de las víctimas y un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. La sociedad comenzó a recuperar la confianza en las autoridades, y el caso sirvió como un recordatorio de que incluso los criminales más temidos no están por encima de la ley. La captura de este infame criminal no solo marcó el fin de su carrera, sino que también fue un momento crucial en la historia de México, un momento en el que la justicia prevaleció sobre el miedo y la violencia. La historia del Mocha Orejas no termina con su captura y encarcelamiento. Su legado y el impacto de sus crímenes en la sociedad mexicana y en la lucha contra el crimen organizado aún perduran, ofreciendo lecciones importantes y reflexiones profundas. Aunque el Mocha Orejas fue finalmente llevado ante la justicia, el miedo y el terror que sembró durante su reinado de violencia dejaron una huella indeleble en la sociedad mexicana. Las familias de las víctimas, aunque fueron aliviadas por su captura, continúan lidiando con las secuelas de sus actos. La brutalidad de sus métodos, en particular, ha dejado una cicatriz en la conciencia colectiva del país, recordando a la sociedad la capacidad del ser humano para la crueldad. La ola de crímenes perpetrada por Daniel Arizmendi y su banda impulsó cambios significativos en las políticas de seguridad y enfoques de lucha contra el crimen organizado en México. Su caso destacó la necesidad de una mayor cooperación entre las agencias de seguridad, así como la importancia de abordar la corrupción dentro de las fuerzas del orden. Además, generó un debate público sobre las estrategias de prevención del crimen y la protección de los ciudadanos. El caso del Mocha Orejas también plantea preguntas profundas sobre la justicia y la moralidad. ¿Cómo debe la sociedad lidiar con individuos cuyos actos desafían los límites de la comprensión humana? ¿Qué medidas pueden tomarse para prevenir que otros sigan un camino similar al de Daniel Arizmendi? Estas preguntas siguen siendo relevantes y desafían a la sociedad a buscar respuestas y soluciones. El caso del Mocha Orejas ha sido objeto de numerosos libros, documentales y programas de televisión, convirtiéndose en parte de la cultura popular mexicana. Estas representaciones a menudo se centran en la naturaleza impactante de sus crímenes, pero también ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las causas subyacentes de la violencia
y la criminalidad en la sociedad. La historia de Daniel Arizmendi, el Mochaorejas, es un recordatorio sombrío de las profundidades a las que puede llegar la depravación humana. Sin embargo, también es una historia de justicia y resiliencia, donde la sociedad, a pesar del miedo y la adversidad, logró superar y poner fin a un ciclo de violencia y terror. Su legado es un llamado a la reflexión y a la acción, para asegurar que tales horrores no se repitan. Si te ha impactado esta historia y quieres seguir explorando los misterios y realidades del crimen, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a Casos Misteriosos. Hasta la próxima, con más relatos que desafían nuestra comprensión del bien y del mal. Ya que te has suscrito, nos vemos en el próximo vídeo.